Bienvenidos al simposio del Departamento de Ciencias de la Salud en su 25 aniversario. El día de hoy nos complace en presentar al profesor adscrito del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, los profesores Raúl Alba, Carlos Kerbel, Enrique Mendieta, los cuales nos darán una ponencia denominada Adaptación a la Educación Remota en la Pandemia y Reflexionando. Entonces le cedemos la palabra a nuestros profesores. Hola, les habla Raúl Alba del Departamento de Ciencias de la Salud y como bien dijo Noé, nuestro tema es la educación y en particular la adaptación a la educación remota ahora en tiempo de pandemia, la pandemia de COVID-19 que nos ha ya, podemos ver aquí el tiempo que nos tiene en casa y a partir del 23 de marzo llevando a cabo las funciones educativas en lo que en la UAM se denominó el Programa Emergente de Educación Remota. ¿Cómo nos adaptamos a este fenómeno? Tendríamos que recordar cuál fue la manera en la que se adaptaron a un fenómeno similar hace poco más de 100 años, a la pandemia de influenza de 1918 en el mundo y sobre todo la educación. Pues sabiendo que era una enfermedad respiratoria, las medidas que tomaron las autoridades educativas en diferentes ciudades del mundo fue hacer la educación en espacios abiertos. A nivel público se recomendaron el distanciamiento social, el uso de cubrebocas para mitigar la propagación de la enfermedad. Y asimismo se buscaban medidas de prevención como podrían ser los gargarismos que se hacían en las escuelas, era otra de las actividades o de las acciones en las cuales los sistemas educativos en algunas ciudades del mundo se adaptaron. Sin embargo, estas fueron respuestas al comportamiento de la epidemia de influenza en ese momento, la cual tuvo varias oleadas o varios picos con tiempos distintos. Finalmente, la pandemia de influenza duró pues poco más de 2 años en algunos países. Aquí vemos cómo en el Reino Unido hubo 3 oleadas. La primera fue relativamente pequeña, la segunda fue la mayor y en la tercera hubo un pico menor y un número menor de decesos. En este caso están mostrando decesos. La gráfica que les mostré al inicio son las gráficas con las que nos ha informado la Autoridad Federal en materia de salud. ¿Cómo nos adaptamos en el caso de la educación a distancia en la UAM, en particular en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud? Pues pudimos adaptarnos con base en los antecedentes que teníamos ya, a diferencia de lo que había hace un siglo en las escuelas. No existía la radiocomunicación, por lo mismo tampoco existía ni se vislumbraba algo similar a Internet. Y fue por eso que más que procurar hacer las medidas que se tomaban hace un siglo, pues la misma autoridad federal nos mandó a domicilio y tratar de llevar a cabo las funciones de educación a distancia y principalmente a Internet. Fue como lo hizo la UAM. ¿Qué antecedentes teníamos? Pues en el caso de Iztapalapa se habían implementado desde aproximadamente 2002 servidores para el desarrollo de páginas con fines de apoyo a la función didáctica en las aulas. Teníamos ya una primera infraestructura para apoyar mediante recursos de Internet a la educación presencial en las aulas. Aunque se discutió en el momento, en esos años, la posibilidad de que hiciéramos educación a distancia, fue una decisión que no se tomó y los recursos se enfocaron en el uso de los recursos digitales, por ejemplo en Internet y en servidores directamente en la UAM, para apoyo a la educación presencial, a nuestra educación presencial. Aproximadamente el 10% de los profesores de la división hicieron en ese momento uso de esta tecnología, desarrollando lo que no son exactamente aulas virtuales, sino espacios reservorios para colocar materiales educativos y programación de material educativo de apoyo en las aulas. Poco después, sí se desarrollaron
los recursos necesarios para empezar a establecer y usar aulas virtuales también otra vez de apoyo a la educación presencial. No llevábamos a cabo en la División de Ciencias Biológicas de manera formal educación a distancia. Solamente se usaba como un apoyo a la educación presencial. Sin embargo, estos son antecedentes útiles. Aquí vemos un buen número de cursos que ya están hoy en día en las aulas virtuales con tecnología de Moodle, en particular en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y en particular en el Departamento de Ciencias de la Salud. Este fue un primer antecedente de cómo nos pudimos adaptar. Ya entrados en la pandemia, la rectoría de la unidad puso a servicio para poder llevar a cabo una función más formal desde un punto de vista administrativo, lo que se conoce como el Sistema Integral de Información y Planeación de la Unidad de Iztapalapa, en la cual, si bien está un sistema de cómputo que se desarrolló originalmente para administración, contaba con la facultad de ser modificado y adaptado para empezar a operar en una modalidad similar a la de un aula virtual. No es un aula virtual, pero permite llevar a cabo los procesos administrativos escolares que hace el profesor en la educación presencial de manera virtual. Por ejemplo, podemos administrar los cursos, ahí están las listas de los alumnos, podemos asignar actividades, podemos incorporar materiales, podemos tener comunicación con los alumnos. Hay un recurso para comunicación, la cual se apoya en el correo electrónico institucional de los profesores, que es lo que manda y regula la legislación, mientras que los alumnos pueden usar sus correos electrónicos personales o los institucionales que les facilitan al ser alumnos de la institución. Esta fue algo que nos permitió adaptarnos rápidamente a la educación remota en la unidad y en la división, y en particular en la licenciatura en biología experimental, que es donde principalmente participamos nosotros, aunque apoyamos de manera importante otras licenciaturas y el tronco general de unidades de enseñanza-aprendizaje. Este, por ejemplo, es ya un curso del próximo trimestre 20O, de este próximo trimestre 20O, que está iniciando en este mismo mes de diciembre, en el cual podemos ver qué recursos hay. Sin embargo, faltaría considerar en este caso cómo poder llevar a cabo la actividad de interacción entre docente y alumnos. Para eso la universidad puso a disposición de la universidad, la Rectoría General puso a disposición de la universidad en general, pero no en su totalidad, no había un número suficiente de cuentas de Zoom para el total de profesores y el total de cursos que impartimos en la universidad. Así es que se tuvieron que distribuir y administrar de manera interna esos recursos limitados para poder tener una actividad docente tipo cátedra, que es la que por lo general hacemos los profesores en mayor porcentaje en las aulas. Lo que intentamos hacer como universidad y como comunidad de profesores fue tratar de reproducir en medios virtuales, en medios digitales, lo que hacemos en el aula. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la educación a distancia, la educación remota, no puede ser idéntica por muchos factores que serían motivo de otra discusión o de otra presentación. ¿Qué otros recursos podemos usar? Pues algo que podría ser similar al Zoom, es decir, una modalidad de presentar de manera visual al docente ante los alumnos, no usando Zoom, sería a través de servicios como YouTube, donde se puedan hacer transmisiones en vivo, se pueden hacer desde un aula común, que es lo que vemos del lado izquierdo de la imagen, o podemos, y como efectivamente algunos de nosotros, de su servidor en particular, lo hicimos ya en esta modalidad remota, con el detalle de que esto requiere un alto consumo de ancho de banda y de datos por lo mismo. Hay otros recursos disponibles complementarios que pueden usarse y que precisamente algunos profesores hemos usado, no solamente ahorita, ya hace algunos años. Aquí vemos que fue desde 2012 que su servidor empezó a usar para apoyar la educación presencial grupos en Facebook. Bueno, ahí lo que hacíamos era simplemente incorporar materiales, organizar las actividades y tener un medio de comunicación extra clase con los alumnos para cuando fuera necesario, lo cual ha sido desde ese momento un apoyo importante trimestre a trimestre.
La ventaja que tiene Facebook es que puede darnos un servicio de videoconferencia similar al de YouTube, similar al de Zoom, con un poco de retraso y un poco de menor calidad en el video, pero aún así, en la experiencia que hemos tenido en este grupo de investigación en materia educativa, el profesor Kerber, el profesor Mendieta y su servidor, hemos usado grupos de Facebook, pero ya con modalidad de Facebook Live. Lo más notable de esto es que la respuesta de los alumnos, la asistencia al Facebook Live es mucho más activa y más numerosa que en un aula convencional, en un trimestre convencional. Es por eso que una vez hecha la evaluación de cómo operamos en este primer trimestre de invierno, en particular, su servidor hizo un análisis de cómo estuvo la actividad en 3 cursos, uno de biomatemáticas, otro de física biológica y otro de pensamiento crítico. Encontramos que el porcentaje de participación de los alumnos en cada uno de estos grupos fue más alto que en un trimestre común presencial en la unidad de Iztapalapa. Prácticamente arriba del 90% de los alumnos en estos 3 cursos presenciaron, ya fuera en vivo efectivamente o después de manera diferida, revisaron los videos de las 3 unidades de enseñanza-aprendizaje. Esto habla de un alto impacto y un alto uso de los alumnos, al menos en estos 3 cursos de ese trimestre 20I. Finalmente, con este antecedente, volvimos a usar el mismo recurso en este trimestre recién terminado 20P y los resultados hasta el momento analizados muestran un desempeño muy parecido. Es decir, al menos en el aspecto tecnológico, los profesores y los alumnos pudimos de alguna manera responder a la emergencia. ¿Cuáles otros factores fueron adicionales o surgieron en este caso en la pandemia, sobre todo en el ámbito de la respuesta de los alumnos? Pues el profesor Carlos Kerber nos puede hablar al respecto. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Voy a compartir unas imágenes. Yo me he dado la tarea, acá está. Yo me he dado la tarea de ver cuál es el sentir de los alumnos en varias áreas, no solo en el aspecto de las clases propiamente. Se les han hecho llegar a los alumnos encuestas de diversos tipos, se les ha mandado por diferentes medios durante todo este tiempo de pandemia, diferentes tipos de cuestionarios, encuestas. Hay muchos estudios y artículos publicados en diferentes fuentes, en diferentes revistas en México y en el mundo. Yo tuve la curiosidad de hacer algo un poquito extraño o peculiar. Normalmente abrevo o me acerco a algunos grupos de Facebook en los que suelo, por interés propio, orientar a los alumnos, apoyarlos, ayudarlos en lo que pueda. Por otro lado, confieso, comparto generalmente imágenes de animalitos o pues, cosas científicas o alguno que otro chiste. No suelo ser de los que pasan memes agresivos, ofensivos ni nada por el estilo. Pero me di cuenta de que había mucha necesidad por parte de los alumnos de resolver una serie de cuestiones. Como ejemplo nada más, porque he estado revisando algunos grupos y dentro de cada grupo me he estado yendo desde la actualidad, o sea, desde hace un par de horas, que algunas de estas imágenes son de algunos días, hasta
meses y años anteriores, lo cual es bastante, a veces pesado, largo, tedioso, porque Facebook no permite, pues, navegar directamente a una fecha específica, entonces hay que ir bajando. Pero la idea ha sido ver, sentir, más que nada es un sondeo, es un sentir de ver cómo están los alumnos, qué tipo de inquietudes, qué dudas tienen, cómo les está afectando, sobre todo este momento en el que estamos viviendo. No todo esto que les voy a mostrar esto de ahorita sí es durante la pandemia, pero también se repite en momentos antes de la pandemia, ¿no? Lo que hice fue brevemente, les explico, son unas cuantas hojitas, 3 hojitas, saqué algunos comentarios en Facebook, obviamente borré nombres, borré cualquier señal que pudiera indicar al alumno o alumna en particular. Quizá algunos que lleguen a ver este video pues se reconozcan por su forma de escribir o sus respuestas. Entonces, por ejemplo, algo muy común es la comunicación con los profesores, que causa bastante ansiedad y bastante preocupación en los alumnos, también en los profesores, pero principalmente en los alumnos, sobre todo cuando se trata de exámenes de recuperación, por ejemplo, o de pedir cupo al profesor para una UEA. Entonces, lo que está en negrito, en negritas, perdón, lo que está en negritas es lo que pregunta la persona que escribe en el Facebook, y lo que no está en negritas con letras normal, son algunas respuestas de algunos de sus compañeros. Entonces, por ejemplo, aquí dice, alguien tiene el correo institucional del profesor X, obviamente decía qué profesor era, y entonces alguien le dice, búscalo en Facebook, creo que no tiene correo, no responde, eso quiere decir que este alumno ya ha pasado por eso. Esto es muy interesante, está compartiendo su experiencia con su compañera, su compañero, trata de ayudar, esto también es otro aspecto que es digno de tomar en cuenta y que estoy tomando en cuenta. Luego aclara la persona en cuestión que es para el de recuperación, le preguntan, dice, no, es para su materia X, quité la materia obviamente, y dice, es que todavía no tienen lista los profesores, te podrás comunicar con ellos hasta el viernes porque apenas están haciendo las listas de servicios escolares. Entonces es muy interesante cómo los alumnos acuden a los alumnos para apoyo. Es interesante cómo los alumnos tratan de apoyar con base en su experiencia. En ocasiones las respuestas pueden no ser las más precisas o no pueden ser las más adecuadas o las más correctas, pero bueno, se basa en la experiencia o en la intuición o en el conocimiento que sus compañeros tienen o han tenido. Obviamente eliminé, no copié todas las respuestas. Aquí en este caso, por ejemplo, en esta primera pregunta, los comentarios, como se le conoce en Facebook, pues pueden ser 15, 20, 30, 40 comentarios, ¿no? Algunos de ellos, pues obviamente no vienen al caso, es más bien, pues choteo entre cuates, entre compañeros, y a veces, sí, esto sí es digno de mención, a veces hay compañeros que no tienen esa actitud solidaria y de apoyo, sino que pareciera que, no sé por qué, eh, mmm, agreden o disfrutan, o no sé cómo decirlo, quizás sea demasiado fuerte decir disfrutan, pero parece que tienen que molestar al compañero. Entonces
aquí me limité a poner los que son de apoyo, porque es realmente admirable cómo los alumnos se apoyan unos a otros. Pero también aquí quiero poner a cuestión, poner a pensar en las diferentes instancias que tiene la UAM para resolver una serie de dudas. Y una de las preguntas que me surgió durante pues es una investigación que estoy haciendo a fin de cuentas, es ¿por qué acuden al Facebook a preguntarle a sus compañeros cuando hay recursos en línea que ofrece la institución? Otra pregunta por aquí, me voy a ir más rápido, ¿hay alguien que haya hecho el trámite de titulación? Esa es otra pregunta muy común. Y como pueden ver, alguien contesta, te puedo apoyar. Otro le manda una liga, un enlace, perdón, de dónde puede ver la información. Aquí vemos algo en amarillo, el sentimiento de los alumnos, o sea, no me quiero equivocar. Entonces hay cierta preocupación, hay ansiedad. Si esto existía antes de la pandemia, ahora a distancia y solos en su casa y con el único medio que es el Internet, pues se complica un poco, ¿no? Entonces se eleva, esto es una apreciación, no es un dato duro, pero se eleva la ansiedad, ¿no? Y la inquietud y la angustia. Otros, por ejemplo, el otro compañero dice, la verdad, yo opté por ir al banco, o sea, propuestas concretas, directas, de acuerdo a su experiencia, ¿no? Fíjense cómo podemos ir rescatando todo un universo de emociones, sentimientos, información, leyendo simplemente un par de renglones, ¿no? Otra, la que sigue, dice, sé que es muy noche, pero si alguien me puede dar información, cómo se realizan los exámenes de recuperación. Pues aquí tenemos un caso de alguien, quiero pensar, de primer trimestre, que no está al tanto de cómo se hacen los exámenes. Y los compañeros contestan, bueno, en el CIPI lo tienes que hacer, revisa el CIPI. Otro contesta, en mi experiencia me han mandado los profesores un correo con acceso o el link del Zoom donde te mandarán el examen. O sea, cada quien hablando desde su experiencia, ¿no? Eso es muy loable, pero al mismo tiempo no necesariamente responde la duda del que pregunta. A veces he notado, no lo presento aquí, pero he notado que a veces hay mayor confusión. Eso no quiere decir que no hay que contestar, pero muchas veces el alumno, si es de nuevo ingreso y apenas está familiarizándose con lo que es el CIPI, pues si hay alumnos de más arriba y profesores de más arriba, más avanzados, que todavía tienen ciertos problemas o ciertos dificultad para manejar algunas instancias, en este caso, con puro ejemplo es el CIPI, pues un chico o una chica de primer ingreso, pues más, ¿no? Pero entonces todo esto, o sea, estoy haciendo, no sé si llamarle una taxonomía de problemas, ¿no? O de inquietudes. Luego viene otra persona también con problemas de recuperación. Ahorita que estamos justo el viernes y hoy, que fueron momentos de examen de recuperación, se incrementa la ansiedad, porque no salen unos datos, no sale algún registro, no sabe cómo revisar. Entonces, pasamos al siguiente. Este es muy interesante. Nótese, puse en verde, o sea, en parte es un poco en broma de la persona, pero refleja algo de inquietud, pues es una pregunta babosa, pero saben si podemos inscribir optativas que no pedimos inicialmente. Como cuando íbamos a altas y bajas, o sea, cuando iban presencialmente, y ahora pues están
lejos, están en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen las respuestas de los compañeros. Algunos se ve que son cuates, amigos, otros se ve que no se conocen. Y bueno, cada quien habla de su experiencia, ¿no? E incluso hacen advertencias muy interesantes. Por ejemplo, dan nombres de con quién comunicarse, el licenciado Martín Martínez, de sistemas escolares, y si te responde y siguen a aparecer, es porque no hay cupo, te dejo su correo, en fin, ¿no? O sea, se van ayudando unos a otros, pero... Y otro alumno le pone una imagen de una información oficial que está en la página de la Coordinación de Servicios Escolares en www.ceguami.org y le pone esto para darle mayor claridad a la persona, ¿no? Quiero que noten también el lenguaje que utilizan los alumnos, por ejemplo, un poco en tono irónico, pero que refleja la preocupación. Lo más triste que leerás hoy, compañeros, alguien va a presentar recuperación de X UEA. Mandé correo a los profesores, no me han contestado. Hay mucha inquietud, hay mucha ansiedad. Si algunos lograron contactarse con alguno de los profesores, faltan menos de 2 horas para el examen. Entonces alguien le contesta, pues sé que uno es de hidrobiología, busca su correo. La persona contesta, no hay señales de vida. Y lo último, quiero resaltarlo, es muy interesante la interacción, esto que estoy subrayando, porque es la profesora. O sea, la profesora se enteró por todo este mecanismo, alguien le mandó un mensaje viendo este grupo de Facebook, porque vi el mensaje que decía, ahí te hablan, una alumna te está buscando. Entonces la profesora amablemente se metió, contestó y dijo, te acabo de contestar por correo, pero fíjense lo que dice, son muchos mensajes los que nos llegan al día, ya que ahora todo es en línea. Todos estamos así. Los alumnos se les dice, por ejemplo, escriban a sistemas escolares, pero fíjense qué interesantes. Yo les decía, ¿no? Cuando subo a mis comentarios, digo, es que no tenemos un call center. O sea, en sistemas escolares hay unas cuantas personas, los que estamos en cuestiones de apoyo como coordinadores, pues no tenemos un ejército de secretarias y secretarios o un call center que nos pasen las llamadas. Somos nosotros y nada más nosotros. Pues yo lo que le digo a los alumnos es tengan un poquito de paciencia, porque pues solo es una persona contestando. O sea, en este caso la maestra es una y los alumnos del examen pues pueden ser 10, 15, 20 o 30, ¿no? Entonces esto está generando toda una serie de procesos emocionales, actitudinales, de preocupación, de desesperanza, de ansiedad, a veces de enojo, de frustración, también de apoyo, también de solidaridad. Y es muy interesante explorar qué está pasando ahora en estos tiempos que no nos estamos viendo presencialmente. Voy a terminar con estos dos. Esto es muy interesante. Ya me aprendí el significado de esto. Confieso que no sabía qué significaba y la primera vez que lo vi dije, ¿qué es esto? ¿A quién se están refiriendo? Bueno, ya me enteré que es que ya depositaron el dinero de la beca. Entonces ya sé que la marrana está en la posibilidad, ya depositaron el dinero. Ya me acostumbré a ver esa frase. Pero aquí, por ejemplo, es una persona no ingreso, ¿cómo la puedo solicitar? Le contestan, debes esperar que salga una nueva convocatoria. Sigue la página Becas UAM. Luego otro le dice, debes de tener una tarjeta de débito.
Y luego dice la misma persona que preguntó, pero de tantas becas, porque ya se metió a la página, ¿cuál es la que conviene? Entonces, confusión, ¿no? Es una de las... He estado haciendo una serie de palabras, de indicadores. La palabra confusión es la que lleva más rayitas, ¿no? De las que estoy detectando. Aquí, por ejemplo, esta es infaltable. Infaltable es si les pueden dar referencias de un profesor, ¿no? O sea, ¿qué tal es el profesor? ¿Qué tal es la UEA? Hay todo tipo de respuestas. Por ejemplo, pues no está chido, nada recomendable. Otra persona con la misma web, el mismo profesor, me fue muy bien, pues para mí es muy bueno. Otro pues es como un revoltijo de varias áreas. Entonces, estamos teniendo un universo de emociones, de afectos, de sentimientos que permean, o sea, que están afectando a toda la comunidad, en tanto en lo bueno como en lo malo. Es decir, la gente se siente apoyada, la gente acude en apoyo de los compañeros, los profesores también entre nosotros, los profesores con los alumnos, pero también se genera, y bueno, esto hay muchos otros comentarios que ya implican cosas mucho más delicadas. Eh, Entonces yo invito a la reflexión, mi interés es que sigan ayudándose en Facebook. Si no tienen claridad de la respuesta, no importa, aclárenlo, digan, según yo es así, pero mejor confirman, ¿no? Pero hay que entender que hay todo un grado de alumnos, ¿no? Están los de más arriba, los que ya casi están saliendo, digamos que tienen más colmillo en el asunto, pero están los de nuevo ingreso que están todavía agarrándole la onda. Están los profesores que contestan, hay profesores que no, hay profesores que no, que también tienen miedo, y esto que lo van a escuchar, pero muchos alumnos también deben de entender que los profesores somos humanos, también nos angustia, también nos causa ansiedad. Es decir, la pandemia también nos afecta a nosotros en muchos aspectos, familiares, sociales, económicos. Entonces, muchas veces hay profesores que apoyan, hay otros que quisieran apoyar, pero no saben cómo, no pueden, y hay otros que no, igual que alumnos también, ¿no? Entonces, más que nada, mi intervención era qué está pasando tras bambalinas en la pandemia a través de leer entre líneas el Facebook para detectar áreas de oportunidad y de apoyo, ¿no? Para ver qué se puede hacer. Hay mucha información que ya existe, pero los alumnos, muchos, no saben dónde está. Hay profesores que tampoco saben dónde está. Eh, yo, por ejemplo, la otra vez me hicieron una pregunta y no tenía ni la más remota idea de qué me estaban hablando, y me metí y estuve un buen rato en la noche, casi madrugada, busque y pregunte y pregunte, y hasta que encontré la respuesta, ¿no? Pero a veces es fácil, pero no siempre es tan fácil. Entonces hay todo un mundo por explorar aquí, y yo encontré un nicho muy interesante en el Facebook porque refleja mucho de lo que está pasando, de lo que se está sintiendo. Y bueno, la idea es a partir de esto generar algunas sugerencias o recomendaciones de cómo apoyar y ayudar mejor, y sobre todo algo muy importante, y con esto termino, que se ayuden a sí mismos los alumnos, porque han estado y están a través de toda su educación muy acostumbrados a la dirección del profesor. Al profesor dice, el profesor propone, el profesor hace, el profesor guía, el profesor orienta.
pero el alumno se tiene que empezar a empoderar a sí mismo, el alumno se tiene que empezar a ser más autorregulado, más autodirigido, y eso se aprende, no se nace con eso, pero se puede aprender, y hay estrategias, y hay talleres, y hay cursos, pero mucho tiene que ver esa actitud, ¿no? De que el alumno ahora se ve solo en su casa, ya no está en el aula, le puede escribir a sus compañeros, pero a veces la respuesta no es tan rápida, en cambio en el aula sí, o en el aula podía ir a buscar al profesor al cubículo, en cambio aquí la comunicación es diferente. Entonces el alumno tiene que aprender a valerse más por sí mismo, a apoyarse a sí mismo mucho. Y con esto lo dejo para dar paso a mi colega y compañero Enrique Mendieta. Gracias. Gracias, Carlos. En esta última parte de la mesa del día de hoy, yo quisiera entrar en la reflexión de la situación en la que estamos en este momento, pero sobre todo pensar en la situación a la que vamos a regresar. Estamos, de acuerdo a lo que mencionaron Raúl y Carlos anteriormente, en una respuesta reactiva, en realidad, de una situación. De hecho, el nombre del programa en el que estamos actuando, programa emergente de educación remota, nos habla del contexto en el que la universidad reaccionó. Es emergente, es una emergencia. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿desde cuándo estamos en emergencia y hasta cuándo vamos a estar en emergencia? En el caso particular de nuestra división concretamente, estamos en emergencia desde hace 3 años. Estamos en emergencia después de que tuvimos el problema del sismo con el edificio ese y creamos un programa emergente de respuesta a esa situación. Creamos aulas temporales, reubicamos a los profesores, desde el punto de vista de investigación se empezaron a ver una serie de alternativas en ese sentido. Pero luego volvimos a estar en emergencia en 2019 con una huelga. Y entonces todo el calendario y toda la programación que se había hecho tuvo que revertirse. De hecho, estamos empezando por segundo año consecutivo un trimestre de otoño. Bueno, ahora sí lo empezamos en otoño, al menos. Pero estamos totalmente desplazados. Y hasta el 2022 no vamos a regresar a una situación normal en términos de calendarización. Y luego este año volvimos a entrar en emergencia por la situación de la pandemia. Pero ahora una emergencia que no solamente afecta los espacios en términos de infraestructura como la primera, o la calendarización de actividades como la segunda, sino que ahora afecta la vida normal, continua, de la comunidad universitaria. Y en el ámbito en que está discutida esta mesa, está la discusión en esta mesa, que es el de la docencia, la pregunta es, ¿hasta cuándo esto en algún momento va a terminar? ¿Y luego qué sigue? En la mente de muchos profesores y de muchos alumnos, el día que termine la emergencia, regresamos, nos vamos a nuestro salón y todo el mundo da clases exactamente igual que como lo que estaba haciendo hace 8 meses. Y la pregunta es, ¿realmente se puede hacer eso? Y más allá, ¿realmente se debe hacer eso? Esa es la reflexión. Ese es a lo que tenemos que llegar, a sentarnos a discutir qué va a hacer después de que esto termine, cuando esto termine. Pero ¿cuándo nos vamos a sentar a discutirlo? ¿Cuándo vamos a tener tiempo para sentarnos a discutir? Si estamos enfrascados en cómo sacar adelante una serie de clases en una situación de emergencia, con los recursos y con las capacidades que tenemos, nosotros y los alumnos y la institución, ¿cuándo vamos a hacer un alto? Y vamos a sentarnos y discutir estas cosas con la calma que se merece. Hemos reaccionado a la emergencia de tal manera que cumplamos 3 trimestres al año a como dé lugar, fraccionados o no fraccionados, con efectos académicos positivos o no.
¿qué no pudimos darnos un tiempo? Y ahora, con más razón, como está la situación, darnos un tiempo para sentarnos y pensar qué implica el futuro. ¿Qué cosas desde el punto de vista de la infraestructura de la institución son necesarias para cambiar? Ya no hablemos solamente de reconstruir el edificio ese. Hablemos de la adaptación de las aulas. Aún pensando en un esquema presencial, no podemos regresar a dar clases con un salón de 25, bueno, de 30 alumnos, en un área que está marcada para 25 y donde las bancas ni siquiera caben. Hablando presencialmente. No podremos regresar a trabajar en un laboratorio donde metemos a 25 personas en un área chiquitita, mal adaptada, aunque esté bien adaptada, en las situaciones en las que probablemente regresemos. No podemos utilizar una biblioteca sin separaciones o espacios, digamos, cuidados o sanitizados adecuadamente. Esa es la infraestructura. Pero el modelo educativo, las capacidades, las habilidades, los conocimientos de estos alumnos que ahorita están en la transición, pero los que vienen detrás van a llegar con un ámbito bueno o malo, acostumbrados a una educación a distancia con un contexto que no sabemos qué está pasando. ¿Qué tipo de acciones la universidad tiene que hacer para poder ajustar esas nuevas condiciones? ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de conocimientos son necesarios? Simplemente pensémoslo, a lo mejor quizá no en nuestra área. En nuestra área tendemos a pensar que esto va a ser siempre igual, ¿no? Nuestros egresados van a ir a un laboratorio de investigación y ahí van a trabajar. Bueno, yo le preguntaría a nuestros colegas que están en laboratorios de investigación, no en la UAM, allá afuera, en los institutos nacionales, en el CINVESTAB, ¿cuáles son esas condiciones nuevas de investigación a las que van a llegar esos alumnos cuando egresen? ¿Y cómo los vamos a preparar para eso? Nuestros alumnos que van a trabajar en el sector social o en el sector privado, a lo mejor no es de experimental tanto, repito. Entonces, a lo mejor tienen un ámbito muy chiquito en la industria farmacéutica, pero los de hidrobiología, los de producción animal, los de biología. ¿Qué deben de saber hacer allá afuera? Donde ahora la mitad o más de la mitad del trabajo no va a requerir su presencia. Porque las empresas ya se dieron cuenta que perfectamente pueden prescindir de la asistencia de sus trabajadores para muchas cosas. ¿Cómo les vamos a ayudar con eso? Siquiera hemos estado pensando en cómo ayudarlos o cómo podríamos ayudarlos para eso. ¿Qué tipo de enseñanza vamos a llevar a cabo? ¿Vamos a regresar a esa presencialidad? ¿Vamos a hacerlo semipresencial? ¿Por qué? ¿Qué ganan? ¿Qué pierden? ¿Qué ganamos o qué perdemos como institución y ellos como alumnos? ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar? ¿Vamos a entrar a una producción de contenidos virtuales? Se ha dicho, y lo ha manejado mucho desde la Rectoría General, que la universidad no va a cambiar a ser una universidad virtual. No, estoy de acuerdo, no tiene por qué cambiar a ser una universidad virtual. Pero eso no implica que no generemos contenidos. Y generar contenidos no es el aula virtual, no es el Moodle, no es el CP. Generar contenidos es crear una infraestructura para hacer eso. Para crear un videíto de 5 minutos bien hecho, se requiere el que sabe y dice qué se va a decir, el que lo pone en un formato para poderlo decir. Yo no sabía el término, pero Raúl nos ilustró con ¿qué? Singlatura o singleta o algo así por el estilo. Sí, pero yo le llamaría el guión. El que hace los contenidos digitales de producción, o sea, toda la parte artística,
el que lo graba, el que lo sube y el que lo administra. Y ahorita el profesor que se animó hace las 6 cosas con lo poco que sabe hacer. Y a lo mejor pues las 6 las hace mal, desafortunadamente, ¿no? No por falta de voluntad, sino por falta de la habilidad o la capacidad para hacerlo. La universidad va a entrar en esa estructura, va a entrar en ese contexto. Si lo va a hacer, hay que hacerlo profesionalmente. Si no lo va a hacer porque no alcanza, no hay dinero, la situación no da, bueno, pero siquiera sentémonos y pensemos, dialoguémoslo, reflexionémoslo, tomémoslo en serio. Porque si no, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que vamos a regresar de la emergencia, el día que regresemos de la emergencia, a tratar de regresar a la normalidad. Una normalidad que le ha funcionado perfectamente bien a todos los profesores durante los 45 años que tiene la universidad. Pero con una plantilla, todos los organizadores, ¿no?, que están mucho más jóvenes que los que estamos ahorita en este momento en la pantalla, con profesores que tienen arriba de 60 años en promedio. Van a querer hacer el ajuste, van a poder hacer el ajuste, van a estar mentalmente preparados para hacer el ajuste. Si no, va a haber algún recambio en algún momento. ¿Qué tipo de profesores? Olvídense ahorita del aspecto de investigación, ese tiene otro contexto muy claro. Pero ¿qué tipo de profesores? ¿Qué habilidades didácticas o docentes le vamos a pedir a los nuevos profesores de la UAM? ¿Las mismas? ¿Otras? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué tipo de alumnos vamos a querer formar? ¿Qué tipo de alumnos vamos a querer tener? ¿Y qué tipo de alumnos podemos tener dadas las circunstancias del país? Todos nosotros como profesores, todos los que tenemos experiencia en este momento, de alumnos que nos mandan fotos, ¿sí?, fotos de un trabajo hecho en una libreta. Y tenemos los que nos mandan cosas muy, hasta casi profesionales, digamos, ¿sí? Pero esos son nuestros alumnos. Con esos vamos a tener que trabajar. Y los profesores tenemos el equivalente, ¿no?, de los que nada más, a lo mejor con correos y una que otra sesión por allá, y otros que producen contenidos personales y lo suben y dialogan y demás. Entonces vamos a seguir una situación de emergencia en donde que cada quien se defienda como pueda, refleje su angustia como pueda, sobreviva como pueda, esperando que tengamos finalmente un momento en que todo esto regrese a la normalidad. Esa normalidad que era antes de la pandemia, antes de que se cayera el edificio, antes de que tuviéramos una huelga larga. Esas son, creo yo. Y yo quisiera dejarlo aquí en la mesa, planteado para esperar los comentarios que esperamos de algunos de los que estén escuchándonos y que tengan inquietudes también al respecto. Eso es lo que creo que como grupo quisiéramos dejarles aquí plasmados, ¿no? Esa necesidad de sentarse, hacer un alto en el camino, ¿sí? No reaccionar y reaccionar en un ambiente o en un efecto eficientista de que más alumnos, más trimestres, más producción, y empezar a reflexionar a los 50 años de la universidad, que está en la vuelta de la esquina. ¿Qué universidad? ¿Qué alumnos? ¿Qué profesores? ¿Qué futuro en términos docentes es el que queremos? ¿O es el que la comunidad de la universidad quiere, puede y está dispuesta a avanzar en ese sentido? Pues creo que sería todo. No sé si alguno de mis compañeros quisiera hacer algún comentario final con respecto a la mesa. No. Redondeado. Ok.
Interesante los puntos expuestos en esta mesa. Las tres reflexiones son muy, muy, muy importantes y yo creo que se va a seguir durante un tiempo más largo con estos temas, ¿no? Y para finalizar, pues bueno, les agradecemos por su valiosa participación en esta edición conmemorativa del 25 aniversario del Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.